Cada año, una gran cantidad de estudiantes entra a trabajos de consultoría en gestión en firmas como McKinsey, BCG, Bain, Oliver Wyman, las Big Four y así sucesivamente. ¿Pero realmente vale la pena la consultoría? Elegir la consultoría como una etapa en tu carrera puede ser tanto una bendición como una maldición. Si entras a una carrera de consultoría por las razones equivocadas, podrías perder tanto dinero como tiempo valioso en tu camino hacia tus sueños ambiciosos. Y en este video, tengo la intención de nivelar nuevamente el campo de juego cuando se trata de la consultoría de gestión. Consideraciones de carrera. Porque no todos pueden pagar asesorías profesionales costosas y no todos crecen en un hogar donde los padres pueden dar consejos de carrera. Yo definitivamente no lo hice. Pero si no tienes la disciplina para educarte sobre las mejores trayectorias profesionales para obtener riqueza y poder, si no tienes la resistencia para ver todo este video donde te doy los hechos crudos y sin sesgos, si ya estás desplazándote por la lista de videos sugeridos para obtener otra dosis de esa dulce dopamina, simplemente no mereces tener éxito. Es así de sencillo para todos los que realmente quieren planear su carrera como maestros. Vamos a entrar en materia. En mi último video largo expliqué por qué la consultoría no es la carrera perfecta. Si buscas volverte increíblemente rico y poderoso, estás apuntando a convertirte en el próximo Steven Schwarzman. Por cierto, si hay un video educativo que deberías ver en mi canal, que sea este. Esto es literalmente yo hablándole a mi yo más joven antes de empezar mi carrera, sobre todo lo que uno necesita saber para convertirse en multimillonario. Construcción de carrera, PE, BC, consultoría, todo ahora. ¿Por qué la consultoría no es el camino profesional perfecto en tu camino hacia ser el mejor de todos los tiempos? Hay varias razones. Una de ellas es que no es una carrera participativa. No participas en el aumento de ingresos que generas para la empresa para la que trabajas hasta muy tarde en tu carrera. Pero eso no significa que sea un mal camino profesional. Caray, yo empecé mi carrera en consultoría en una de las firmas de consultoría estratégica más grandes de Europa. Estoy grabando este video para un joven y ambicioso Kevin que quiere conquistar el mundo y está tratando de averiguar si trabajar en consultoría de gestión por un par de años es una buena elección en su camino profesional. Para averiguarlo, el joven Kevin necesita entender varios elementos y eso es lo que vamos a discutir hoy. Primero que nada, el joven Kevin necesita entender todas las firmas de consultoría que existen y cómo es esta industria. Porque es una industria muy especial y no es una industria como muchas otras con las que podrías estar familiarizado. Tiene una dinámica muy particular. En segundo lugar, necesitamos entender qué haces como principiante y no de la manera en que lo sabes. Estas firmas de consultoría lo anuncian en sus sitios web elegantes. Pero te voy a dar la verdad cruda y sin filtros sobre eso. A continuación, ¿qué aprendes? Entonces, al hacer estas cosas, ¿qué vas a aprender? Y luego, ¿cómo aprovechas al máximo tu experiencia en consultoría para, ya sabes, aprender lo más posible? Después, el joven Kevin quisiera saber qué estilo de vida llevas. Y de nuevo, no vamos a ver las cosas que estas firmas están propagando. Vamos a hablar de lo real que yo experimenté, las historias personales de mis amigos que todos trabajan en consultoría. A continuación, ¿cuánto se gana? ¿Te hará ser un maldito genio, o sea, multimillonario? ¿Cuáles son las oportunidades al salir? ¿Cuáles son las cosas que puedes hacer después de un trabajo en consultoría y cuáles son las cosas que ya no puedes hacer? Debes estar especialmente consciente de eso. ¿Cuáles son los peligros de la consultoría de gestión y cuáles son las críticas que existen sobre la consultoría de gestión? Es algo de lo que lamentablemente no se habla lo suficiente. Y si después de todo eso decides que, bueno, suena bastante bien, entonces, ¿cómo llegas ahí? ¿Cuál es la pasantía requerida y el camino profesional para llegar ahí desde diferentes etapas de tu vida? Y por último, ¿cómo es el proceso de entrevistas? Estaba viendo a Hamza, quizá hayas oído hablar de él, es un joven gurú del automejoramiento. En YouTube, su video apareció en mi feed y decidí darles una oportunidad. Aunque normalmente solo veo 3 tipos de contenido en YouTube. El primero son discursos de verdaderos titanes, ya sabes, como Schwarzman, Thiel o David Sachs. El segundo son discusiones económicas, como el All in Pot, por ejemplo. Y en tercer lugar, videos sobre emperadores romanos. Pero aquí está el asunto. Creo que Hamza es uno de los pocos gurús que está generando un impacto positivo masivo. Si pensamos en el patrimonio neto como un parámetro, Hamza va a formar a muchos hombres con carreras y patrimonios netos por encima del promedio.
Tal vez incluso algunos millonarios que han sido influenciados por sus videos. Y esto me hizo pensar, ¿qué espero lograr al subir estos videos? La verdad es que espero que la mayoría de ustedes terminen convirtiéndose en personas de patrimonio neto ultra alto. Y si algunos de ustedes llegan a tener un patrimonio neto de 9 o 10 cifras, eso me haría el hombre más feliz del mundo. Y lo hermoso es que puedo ayudarlos a llegar ahí haciendo lo que alguien como Yamsa u otros gurús de autoayuda no pueden hacer. Puedo hablarles sobre industrias como la consultoría, la banca de inversión o el capital de riesgo y las startups de una manera directa y sin filtros. Porque yo mismo he trabajado ahí, de un megalómano ambicioso para megalómanos ambiciosos. Porque seamos honestos, estas industrias siguen siendo donde realmente se hace el gran dinero. Pero para ayudarte a lograr tus ambiciosas metas profesionales, necesitamos profundizar tanto como pocos youtubers están dispuestos a hacerlo. Necesitamos hablar durante horas, no solo contenido corto de 5 a 10 minutos, o peor aún, TikToks. Y necesitamos profundizar en varios temas. No solo consultoría, sino también cómo lograr tu primer evento de liquidez como fundador, cómo jugar el juego del capital de riesgo, cómo son las carreras en banca de inversión, capital de riesgo y capital privado y mucho más. Y lo haremos en futuros videos. ¿Y por qué hago esto? Lo hago porque quiero que tengas éxito en los negocios. No voy a empezar a dar consejos de gimnasio o de citas pronto, aunque si lo hiciera, seamos honestos, estaría bastante chido. Pero si logras construir una carrera exitosa en los negocios y persigues tus sueños megalomaníacos, eso me beneficia directamente. Por ejemplo, una de mis metas secretas es iniciar un sindicato o fondo de nuestra comunidad en algún momento, para que podamos invertir juntos en startups y otros activos del mercado privado y hacernos más ricos juntos. Así que entremos en el mundo de la consultoría de gestión, ¿te parece? ¿Vale la pena la consultoría de gestión, el curso completo? Ahora, de alguna manera haré que esto esté disponible para ti, así que podrás descargarlo. Así que vamos a saltarnos todo esto sobre Kevin John. Creo que la mayoría de ustedes ya me conocen. ¿Vale la pena la consultoría de gestión? Ya vimos esto, lo que vamos a discutir, así que también vamos a saltarnos esto. Vamos directo al grano. Las firmas de consultoría más importantes y una visión general de la industria. Y quiero ser súper honesto, ¿saben? O sea, pueden leer sobre todas estas cosas si las buscan en Google por 5 minutos. Pero además de eso, les voy a contar mis historias personales de batalla, ¿de acuerdo? Entonces, si están pensando en comenzar una carrera en consultoría, necesitan conocer 4 tipos de firmas de consultoría. La primera es MBB Plus, la segunda las Big Four. Luego tenemos boutiques de menor nivel y consultoría de TI. Ahora, MBB Plus es el nivel S absoluto. Bien, esos son los gorilas de espalda plateada, el nivel Bateman. Eso es a lo que aspiramos. Ahí es donde realmente puedes hacer cosas como hablar con la alta dirección, tal vez incluso con el equipo ejecutivo. Puedes pensar en proyectos estratégicos de gran escala, viajas mucho y todo eso. Aunque, bueno, los viajes pueden haber disminuido en los últimos meses debido al COVID, pero generalmente eso es a lo que aspiras ahora. ¿Por qué es así? MBB Plus. MBB Plus, para ser honesto, es un acrónimo que inventé hace un par de años. MBB, como algunos de ustedes saben, significa McKinsey, BCG y Bain. Pero luego hay otras firmas como Oliver Wyman, como A.T. Kearney, como en Europa, Roland Berger, que compiten directamente con estas firmas por proyectos. Eso significa que si trabajas, digamos, en Oliver Wyman en Alemania, la diferencia entre lo que haces en Oliver Wyman y en Bain será mínima. Estas firmas compiten todas por los mismos proyectos, cuestan más o menos lo mismo, así que tienen los mismos presupuestos, las mismas estructuras de tarifas, y se roban empleados entre ellas. Bien, así que los socios de Bain pueden cambiarse a A.T. Kearney y viceversa, así que no hay mucha diferencia entre estas firmas. Aunque MBB todavía suena muy prestigioso, así que McKinsey, BCG y Bain están como en un pedestal aún más alto. Ahora vamos a hablar más sobre lo que haces ahí, cuál es la basura que vas a hacer, cuáles son las cosas buenas que vas a hacer y las críticas sobre MBB Plus y todo eso. Y cómo eso puede llevarte en la dirección equivocada en tu carrera. Pero por ahora, eso es todo lo que necesitas saber. Big Four.
Hay mucha gente allá afuera pretendiendo que cualquier trabajo en Big Four es tan bueno como trabajar para MBB Plus. Déjame decirte una cosa, eso es una completa tontería. La razón por la que tienes ese sentimiento es porque muchísima gente trabaja en Big Four. Y muchos influencers que trabajan en Big Four de repente empezaron a hablar sobre Big Four. Y cómo es, ya sabes, el mejor trabajo del mundo. No lo es, mira los malditos sueldos, ¿ok? Un trabajo de consultoría en Big Four no es realmente comparable con lo que vas a hacer en MBB Plus. Si miras la estructura salarial en Alemania, en MBB Plus vas a ganar 2 veces, a veces hasta 3 veces más en puestos de entrada que lo que ganas en consultoría, impuestos y contabilidad en Big Four. Ahora, piénsalo bien, ¿de acuerdo? Es 3 veces, a veces hasta 3 veces más. De ninguna manera estos trabajos son para nada iguales. Ahora, lo que sí se le puede reconocer a las 4 grandes es que tienen un futuro prometedor y que en los últimos años ya han mejorado mucho. Eso es porque estas firmas son riquísimas, ¿ok? Así que las 4 grandes tienen presupuestos enormes. Tienen mucho dinero disponible y lo que están haciendo es comprar otras firmas. Así que están comprando firmas de consultoría estratégica más pequeñas, a veces medianas y a veces grandes. Y si resulta que trabajas en una de esas, por ejemplo, Monitor Deloitte, sí, eso es totalmente comparable con MBB o incluso mejor, ¿de acuerdo? Así que trabajar en Monitor no es diferente en la mayoría de los mercados que trabajar en A.T. Kearney o McKinsey. Vas a competir por los mismos proyectos, vas a tener colegas muy similares, la misma cultura de trabajo y así sucesivamente. Y de nuevo, no quiero hablar mal de las Big Four, pero generalizar y decir que las Big Four son lo mismo que MBB. No, hay diferencias enormes. Para empezar, hay muchos departamentos diferentes en las Big Four y solo unos cuantos puestos o roles específicos. Como por ejemplo, ser consultor de estrategia en Monitor Deloitte como parte de la gran estructura de Deloitte. Realmente será comparable con lo que haces en MBB Plus. Después tienes las firmas de menor nivel y las boutiques. Generalmente estas son empresas como MBB Plus, que solo son un poco más pequeñas, así que no cubren todo el mundo geográficamente, o no cubren todas las industrias, ¿sabes? Así que podrían estar limitadas, digamos, al sector energético o al sector público, ya sabes, asesorando a gobiernos y cosas así. Pero no ofrecen todo el espectro de industrias y funciones que sí cubren los grandes gigantes como MBB Plus. Lo que necesitas saber aquí es que también existen firmas boutique o de menor nivel que son prestigiosas. Pueden ser interesantes si ya sabes en qué industria o función estás muy interesado, pero también pueden ser limitantes por esa misma razón. Si empiezo en MBB Plus al principio de mi carrera, tengo todo el espectro abierto. Sabes, puedo entrar en petróleo y gas y al día siguiente puedo trabajar en el sector público en el siguiente proyecto. Así que puedo ver muchas áreas diferentes, pero en estas boutiques eso no es posible. Y lo siguiente, consultoría de TI, o sea, ¿qué demonios? A veces la gente parece poner la consultoría de TI en el mismo grupo que MBB Plus, lo cual es un desastre absoluto. Si trabajas para una empresa como Tata Consulting Services, o hay muchas firmas indias que en realidad hacen una consultoría de TI bastante sólida, pero bueno, es consultoría de TI. Está bien, no tiene absolutamente nada que ver con la consultoría de gestión. El tamaño de los equipos es diferente, el equipo, la duración de los proyectos es diferente. La mayoría de las veces, estos son proyectos de implementación de TI bastante grandes. Estás de 12 a 24 meses en el lado del cliente y créeme, no tienes ningún contacto directo con la alta dirección. Bien, así que la consultoría de TI es algo que querrás olvidar bastante rápido, a menos que realmente te interese, lo cual está bien. Ahora, aquí está el asunto sobre estas diferentes categorías que necesitas llevarte contigo. Déjame contarte una historia rápida que de hecho le contaría al joven Kevin, porque probablemente es algo que haría diferente si volviera a empezar. Hace 10 años, 11 años, una mala decisión de unirte a la empresa equivocada puede perseguirte literalmente durante años. Bien, ahora déjame explicarte. Cuando estaba buscando trabajo, cuando terminé mi licenciatura, pensé, ni de broma, no voy a hacer una maestría ahora.
Siempre fui una persona muy práctica. Hice muchas buenas pasantías en grandes empresas alrededor del mundo y me di cuenta de que ahí es donde realmente destaco. Quiero hacer algo práctico. No quiero estudiar otros 2 años para obtener un título sin valor solo para tenerlo en mi currículum. Y si quiero eso, tal vez en el futuro haga un MBA en una universidad buena y prestigiosa tipo HSW y ya. Entonces dije, está bien, voy a postularme a trabajos de consultoría, porque todos hablan de consultoría. Supongo que es un buen comienzo para una carrera. Eso hice. Fui bastante estratégico al respecto, aunque en realidad no tenía ni idea. Mirando atrás ahora, puse las entrevistas más importantes al final, como las últimas entrevistas. Había programado Roland Berger y después de eso McKinsey y conseguí un par de... Sabes, también apliqué a otras firmas, Monitor, Deloitte, entre ellas, porque lo hablamos. Y recibí un par de rechazos y un par de... Me aceptaron, recibí ofertas de trabajo de un par de otras firmas. Está bien. Y cuando llegué a las 2 últimas entrevistas o a los 2 últimos procesos, Roland Berger, después de un largo proceso, y yo era el único con una licenciatura sentado ahí. Está bien, entré a este salón y era como un grupo, una especie de ambiente grupal. Al principio, entré al salón, había como 20 personas más o menos, y todos tenían maestría, y yo era el único con licenciatura. Ahí, dije, está bien, interesante. Y al final, de esas 20 personas, 2 recibieron ofertas. Uno de ellos fui yo, y estaba muy feliz por eso. Era una de las firmas que realmente me gustaban, así que acepté la oferta. Y rechacé la entrevista en McKinsey que estaba programada para un par de semanas después. En Polonia, en Varsovia, porque de hecho apliqué a la oficina de Polonia porque soy mitad polaco. Hasta ahora, todo bien. Lo que pasó después es que tuve un par de, ya sabes, situaciones que me hicieron pensar en esta decisión. Entonces, por ejemplo, estaba sentado con un equipo de proyecto, un par de simplones, para ser honesto, un par de simplones que también eran de mi empresa. Estábamos haciendo un proyecto. Así que este tipo de personas son las que tienen inseguridades y se nota. Quiero decir, si tienes inseguridades está bien, pero ya sabes, guárdatelas para ti mismo. O discútelas con un par de seres queridos y busca una solución, pero no las muestres al mundo entero. No tiene sentido hacerlo. Y una cosa que, ya sabes, una situación que recordé fue que en realidad estábamos asesorando al mismo cliente que McKinsey, ¿de acuerdo? Así que había un equipo de proyecto de McKinsey y había un equipo de proyecto de Roland Berger. Y uno de los chicos de mi equipo dijo algo como, oh, vienen los de McKinsey. Y lo dijo de una manera que transmitía eso. Ellos están más arriba en la pirámide de jerarquías, pero también tenía un tono como de autocompasión, ¿sabes? Y ese fue un momento en el que pensé, carajo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no me uní a estos tipos, ya sabes, los de McKinsey? Estoy seguro de que ellos no dicen cosas así. Y ese fue solo un ejemplo, pero básicamente lo que pasó, por eso digo que mi caída fue que pensaba mucho en, oye, debería volver a postularme, debería como dejar este trabajo. E incluso después de que dejé la consultoría, después de que entré al capital de riesgo y la aceleración de startups en China, pensaba, ya sabes, tal vez debería regresar a la consultoría e intentar entrar a McKinsey. Y como que, ya sabes, darme ese sello de prestigio, creo que lo necesito. Y eso continuó por un tiempo, y en el fondo sabía que no tenía ningún maldito sentido, ya sabes, y que lo que estoy haciendo ahora va a ser mucho más beneficioso para mi carrera. Pero como que tenía este impulso subliminal, ¿sabes? Y ya años después, o sea, hoy en día ya no tengo esos sentimientos. ¿Sabes? Estoy en una trayectoria completamente diferente de la que tendría si hubiera, ya sabes, vuelto a unirme a otra firma de consultoría o a McKinsey. Después de estos años, y me está yendo mejor, ya sabes, así que estoy en una mejor trayectoria. Pero espero que esta historia, ya sabes, muy personal, te dé una idea del hecho de que hay este tipo de decisiones que pueden perseguirte durante mucho tiempo, así que quieres asegurarte de que realmente entiendes la importancia de estas decisiones. En general, si puedo darte un consejo tonto y directo, siempre apunta a lo más alto, ¿de acuerdo? Así que si tienes la... A veces hablo con chicas y me dicen, ya sabes, tengo la posibilidad de unirme a este bufete de abogados de primer nivel. O podría irme por el más pequeño porque tienen un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal.
Olvida eso, ya sabes, ve por el mejor primero, trabaja ahí, esfuérzate al máximo por lo menos un año. ¿Qué tiene de malo? Ya sabes, tal vez pierdas un año de vida y diversión, pero está bien. Después de eso, todavía puedes bajar, todavía puedes rebajarte y ¿sabes qué? Lo vas a hacer. Entra a estas empresas de menor nivel con un salario mucho más alto y mucho más respeto de todos los demás colegas. Así que nunca vayas por el medio o por lo más bajo, siempre ve por lo más alto primero y luego puedes bajar de nivel como quieras. Ahora, ¿qué haces como novato? Todos conocemos estos, ya sabes, anuncios de BCG, por ejemplo. Últimamente han tenido unos anuncios bastante malos en Instagram. Y todos conocemos, ya sabes, los casebooks y todo eso, donde hablan de, oye, esto es más o menos lo que haces como consultor. Todo eso es una tontería, así que te voy a decir lo que realmente haces. Está bastante claro. Primero que nada, haces presentaciones en PowerPoint, ¿ok? Ese es tu pan de cada día. Las firmas de consultoría todavía, el principal proyecto, el principal producto que le entregan a sus clientes son presentaciones en PowerPoint. Y en estas presentaciones tienes un par de consejos. Algunos son válidos, otros pueden ser pura basura. Pero al final entregas un informe, 200 diapositivas, ahí está, das una presentación a la gerencia y todos están contentos. Ahora, la mayoría de estas grandes firmas, MBB y otras, tienen departamentos de gráficos. Así que no necesitas, ya sabes, convertirte en un mago de PowerPoint ni ser capaz de hacer diapositivas súper atractivas en PowerPoint. La mayoría de las veces puedes hacer un boceto o simplemente escribir el esquema general y luego el departamento de gráficos se encargará de eso. Pero recuerdo muchas situaciones en las que teníamos un comité directivo, así que eso es como, ya sabes, una de esas grandes presentaciones, donde muestras estos son los resultados preliminares o finales que encontramos y le muestras esto a la gerencia de la empresa a la que estás asesorando. Y recuerdo situaciones en las que estábamos ahí sentados a las 11 de la noche y a la mañana siguiente a las 8 de la mañana. Hay este maldito comité directivo y sabíamos que si enviábamos esto, o sea, teníamos un par de cosas que necesitábamos corregir en estas diapositivas o teníamos resultados totalmente nuevos. Ya sabes, saliendo del modelo de Excel, porque uno de nuestros, como el tipo, no voy a mencionar su nombre, pero es un muy querido amigo mío. Él estaba construyendo el modelo de Excel y él la regó completamente en el último minuto. Ya sabes, él estaba como, oh demonios chicos, saben, en realidad todos los números tienen que cambiarse. Está bien, así que seguimos adelante y lo sabemos. No podemos, ya sabes, dejar que el departamento de gráficos haga este tipo de trabajo. Si lo hacemos, podrían llegar demasiado tarde, ya sabes, puede que no puedan hacer el trabajo a tiempo porque ellos también siempre están ocupados, ¿verdad? Haciendo algún tipo de diapositivas, así que lo que estábamos haciendo era cambiar números en las diapositivas sin pensar durante horas y horas. Y luego tienes problemas de formato, ya sabes, tal vez hiciste algunos gráficos y diagramas bonitos en tus diapositivas y necesitas cambiar los números. Así que ese tipo de cosas haces. Creo que terminamos a las 4 de la mañana. Recuerdo que fui al hotel, estaba bastante lejos. Había un proyecto en Estocolmo, en Suecia, fui al hotel y miré el reloj. Le envié la foto a mi novia de ese entonces. Le dije, ¿está bien? Falta una hora para el desayuno y me fui a dormir. Luego, ya sabes, dormí terriblemente mal. Obviamente, me desperté una hora después o una hora y media después, desayuné y fui a ese maldito comité directivo. Así que eso es lo que sigue. Modelado en Excel. He construido un par de modelos en Excel a lo largo de mi carrera y siempre da un poco de miedo cuando empiezas, pero para mí personalmente era una de las tareas más meditativas que puedes tener y es sumamente gratificante. Bien, entonces, si empiezas a construir estos modelos, lo que normalmente harías es sentarte y lo piensas muy profundamente. Antes de construir, antes de abrir cualquier pestaña o escribir cualquier tipo de fórmula, lo piensas muy profundamente. Quizá tomes una hoja de papel y una pluma y escribas la estructura general de esto. Eso es como haber ganado el 50% de la batalla.
Porque si estructuras el modelo de manera incorrecta, o si simplemente empiezas a escribir algunas fórmulas y luego dices, bueno, lo voy a improvisar, de alguna manera eso termina siendo un modelo no tan impresionante, así que siempre empieza pensando primero en la estructura. Y esto para mí siempre fue una tarea muy temida, ya sabes, porque si la riego ahora, si arruino la estructura, va a ser un dolor de cabeza construir este modelo. Y luego, obviamente, siempre te encuentras con problemas, ya sabes, tienes algunos errores de referencia o lo que sea, pero normalmente puedes arreglar esos bastante rápido, ya sabes. Así que estábamos construyendo modelos como, por ejemplo, para darte una idea. Estábamos haciendo un proyecto donde asesorábamos a un productor de azúcar muy, muy grande. Y luego hubo un par de cambios en la industria que básicamente afectaron a toda la industria azucarera. Y estos tipos tenían serios problemas porque el precio del azúcar estaba bajando y ya sabes, estaban perdiendo dinero. Así que construimos un modelo que iba a predecir cómo iba a cambiar el suministro y el precio mundial del azúcar en los próximos meses y años. Obviamente, eso es, ya sabes, quiero decir, difícil de predecir, pero hicimos nuestro mejor esfuerzo. El siguiente que construí, totalmente diferente. Pero, por ejemplo, para un gran proveedor de logística que tenía tarimas, ya sabes, estas cosas donde pones cosas encima, ellos tenían estas tarimas. Y yo estaba modelando cómo ellos tenían un par de ideas interesantes, de hecho. Para poner sensores en estas tarimas para que puedas rastrearlas a lo largo de la cadena de suministro y diferentes tipos de sensores. Algunos que solo tenían GPS, algunos que realmente medían el peso de las cosas o mercancías que están en esta tarima. Así que siempre podrías saber si esta tarima está vacía o si tiene algo encima a lo largo de la cadena de suministro. Y por ejemplo, yo estaba modelando los ingresos potenciales y el modelo de negocio para este tipo de cosas. Entonces, ¿esto es algo en lo que ustedes deberían, ya saben, invertir? Si implementan algo así, ¿van a poder ganar dinero con eso o no? Bien, entonces eso es que reúnes datos de varias bases de datos. No siempre vas a empezar como analista y construir un modelo masivo de predicción de azúcar a nivel mundial. La mayoría de las veces, lo que vas a hacer es que te van a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Puedes descargar de la base de datos XYZ? ¿Puedes descargar los precios de los granos de los últimos 20 años? Está bien. Y luego entras a tu base de datos a la que tienes acceso por medio de la firma de consultoría y descargas esa información. Normalmente. Y eso también es algo que no vas a leer en ningún sitio web de carreras. Pero conozco a muchos consultores y consultores junior que cuando hacen este tipo de cosas escuchan algo. Podrían estar escuchando música o podcasts. Porque estas son tareas muy fáciles, ya sabes. O sea, descargas estas hojas de cálculo. A veces es mucha información la que tienes que descargar, así que toma algo de tiempo. Y luego básicamente lo copias y pegas en algún tipo de modelo o plantilla que el consultor senior te dio. Así que puedes escuchar fácilmente algún podcast de Joe Rogan o ver algunos videos de Kevin John en el sitio. Lo que también haces, y esto fue algo que más me impresionó cuando era muy joven y estaba asignado a estos proyectos de consultoría, es que empiezas a pensar en un nuevo tema o industria de manera muy intensiva. Así que tienes que imaginarte si estás en una de estas firmas MBB Plus que realmente cubren todas las industrias y todas las funciones. Vas a tener muchos proyectos donde es la primera vez que piensas en esta industria. Quiero decir, cuando me pusieron en este proyecto de la industria azucarera, ¿crees que alguna vez me importó un carajo la industria azucarera? No, así que ya sabes, lo que haces es leer muchos artículos de Wikipedia, lees sobre eso, a veces lees pequeñas guías y libros. Intentas averiguar quiénes son los líderes de opinión en este campo, quiénes son los jugadores más importantes, cuáles son sus cuotas de mercado y así sucesivamente. Y haces todo eso bastante rápido porque no quieres que el cliente se dé cuenta de que este tipo no sabe nada sobre esta industria, ¿verdad? Así que la próxima vez que hables con la alta dirección o con el líder del proyecto del lado del cliente, no quieres que ellos sepan eso. Sabes, nunca habías oído hablar de esta maldita industria azucarera y nunca te importó. Quieres que piensen que eres un experto, por cierto. Así es como la mayoría de las veces te venden, ¿sabes?
Entonces, cuando las firmas de consultoría proponen un equipo a un cliente, nunca van a decir, ya sabes, este analista Kevin no tiene ni idea de la industria azucarera. Pero siempre van a decir, sí, él, ya sabes, tuvo un par de proyectos de este tipo o tiene algo de experiencia previa en industrias relacionadas, lo cual la mayoría de las veces es pura mentira. Así que necesitas ponerte al día bastante rápido. En otras palabras, siempre he pensado que esto es sumamente impresionante, especialmente los gerentes de proyecto, así que personas que han trabajado en la industria por, digamos, 5 o 6 años, ves lo rápido que se ponen al día y empiezan a trabajar, y eso es agradable de ver. Y recuerdo que, por ejemplo, en este proyecto del azúcar, pero también en otro, ese fue incluso, fue aún más extraño. Había un proyecto donde estábamos optimizando una instalación de sacrificio de cerdos. Está bien, piensa en eso, una instalación de sacrificio de cerdos, estábamos optimizándola. Y uno de los indicadores clave de desempeño, no es broma, es muertes por minuto. ¿Cuántos de estos cerdos están siendo sacrificados por minuto? Bueno, y obviamente ninguno de nosotros había pensado antes en esta industria o en este tipo de modelo de negocio. O sea, ¿qué demonios, no? Y uno de estos gerentes de proyecto que también fue asignado a este proyecto, yo solo trabajé en esto por un tiempo muy corto, un par de semanas. Lo asignaron a este proyecto. El primer día no sabe nada sobre la industria y estaba hablando con el líder del proyecto del lado del cliente. Y yo pensaba, hombre, de verdad que lo está improvisando, ¿sabes? Quiero decir, parece que sabe exactamente de lo que está hablando. Pero no era así. O sea, él me dijo que no tenía ni idea sobre eso. Y luego, aún más impresionante, después de una semana, 2 semanas, ya sabía todo. O sea, estaba tan metido en el tema que me impresionó que yo ya no podía hablar con él al respecto. Tuve que investigar cosas y realmente sentí que en 2 semanas él llegó al mismo nivel que alguien de la industria que ha estado trabajando en esto por, ya sabes, 10 años. Probablemente sí, bastante impresionante. ¿Qué más haces? Tomas notas durante las reuniones, haces entrevistas con expertos, ya sabes, cuando necesitas algún tipo de dato que no está disponible en algún sitio web o base de datos. Y lo que normalmente haces es llamar a algunos expertos, les haces un par de preguntas inteligentes. Recuerdo que tomar estas notas durante las reuniones siempre era algo un poco aburrido de hacer, pero a veces tenías situaciones en las que esto te llevaba a lugares muy agradables. Así que se suponía que debía hacer una entrevista, debía tomar notas sobre un proyecto en el que estábamos optimizando. Básicamente estábamos creando una estrategia enorme para varios años para un productor de café muy conocido, una empresa de café. Y estoy seguro de que la conoces, obviamente no puedo decir el nombre. Yo estaba sentado en Italia y se suponía que debía tomar notas durante una reunión entre nuestro socio, el socio principal y el director general de esta empresa. Ya sabes, o sea, la alta dirección. ¿Y cuántos años tenía yo? No sé, 20. O sea, era un novato, ¿ok? Un novato completo y fue sumamente impresionante. ¿Sabes? Es cuando más aprendes, es cuando ves la dinámica de poder entre este director general y nuestro socio principal. Es cuando, ya sabes, notas cómo hablan, cómo miran, qué hacen con las manos, cómo esquivan ciertas preguntas. ¿Sabes? Y eso siempre era sumamente impresionante. Así que tomar notas a veces es emocionante, a veces no lo es. Y luego por último también tienes mucho trabajo administrativo. Como ya sabes, si eres un colega junior, seguro que tú serás quien programe las reuniones, coordine algunos correos electrónicos y los responda. Siempre hay carpetas compartidas en las empresas de consultoría, así que, ya sabes, tienes como una carpeta de proyecto donde pones toda la investigación, todos los modelos, todas las presentaciones de PowerPoint. Y siempre está bien estructurada, así que no solo lo echas en tu carpeta como podrías hacerlo en tu laptop personal. Pero lo estructuras bien, y como colega junior, es tu trabajo asegurarte de que la estructura se mantenga, que siempre esté ordenada y se vea bien. Y todos pueden encontrar todos los datos lo más rápido posible.
Y luego tienes un par de tareas aburridas, incluso podrías ir, ya sabes, a comprarle el almuerzo a tus colegas o lo que sea si ellos no tienen tiempo para hacerlo. Y ya sabes, otro tipo de tareas aburridas que tienes en cualquier trabajo. Para ser honesto, si eres una persona junior ahora, lo siguiente es, ¿qué aprendes y cómo aprovechas al máximo tu experiencia en consultoría? También tengo una historia muy graciosa ahí. Déjame empezar primero con los primeros puntos, ¿de acuerdo? Así que aprendes estructura, MESE, diligencia, conceptos estratégicos de negocios, comunicación adecuada, así que MESE. Quiero decir, la mayoría de ustedes que han escuchado sobre consultoría también han escuchado sobre MESE. Mutuamente excluyentes, colectivamente exhaustivos es un concepto que usas extremadamente seguido en consultoría y es algo que simplemente, yo lo he hecho. Tengo amigos que trabajaron en consultoría durante muchos años y ahora, por ejemplo, trabajan en capital privado o trabajan en la industria. Y cuando estamos juntos, acabo de regresar de un viaje a Islandia y teníamos un par de listas. Pienso en anuncios que no eran MESE, ya sabes, donde había viñetas y obviamente no eran MESE. Y ese es el tipo de cosas que simplemente, nos reímos de eso. Decimos, oye, esto no es MESE, ¿crees que ellos lo sepan? Y decimos, eso es, ya sabes, un chiste interno muy gracioso cuando eres un ex consultor, un nerd absoluto en este tipo de cosas. Pero a nadie en la población le importa, le importa un carajo el MESE, ¿sabes? Es un concepto interesante para pensar más seguido, así que te animo a que leas sobre eso. Lo siguiente es la diligencia. Hay algo llamado 0 defectos en la consultoría de gestión. He hablado mucho de eso también con los equipos con los que trabajo en mis proyectos personales, con mis asistentes y demás. Siempre les digo que 0 defectos es lo que buscamos. Y eso solo significa que antes de enviar una presentación o un correo, simplemente léelo una vez más. Asegúrate de que no haya errores. Si haces un cálculo en Excel, también. Ya sabes, cuando lo termines, revísalo de nuevo. Asegúrate de que no haya errores. Cualquier cosa que llegue, cualquier cosa que me envíen como su supervisor, se supone que debe tener 0 defectos. Conceptos estratégicos y de negocios, obviamente, eso también es algo que aprenderás y en lo que pensarás mucho. Y, por último, la comunicación adecuada con los ejecutivos y cómo desenvolverse en entornos jerárquicos. Como una persona junior en un entorno jerárquico, como la consultoría, porque la consultoría es extremadamente jerárquica, muchas firmas, ya sabes, lo anuncian como si no fueran jerárquicas. Y dicen que tienen jerarquías planas. Eso es una tontería. La consultoría sigue siendo, y lo será en el futuro previsible, un entorno extremadamente jerárquico. Porque trabajas con firmas que han sido jerárquicas durante las últimas décadas y las asesoras. Así que, de alguna manera, necesitas jugar al mismo nivel que ellos. No puedes jugar un juego diferente de repente. Así que aprendes muy bien cómo navegar estos entornos, cómo hablar con alguien que está, ya sabes, varios niveles jerárquicos por encima de ti, o por debajo de ti, y cómo realmente sacar el mejor provecho de estas situaciones. Ahora, antes de que hablemos sobre el networking, déjame contarte esta breve historia sobre los 3 filetes que es también algo, Así que estábamos teniendo una cena para celebrar la finalización de un proyecto. Normalmente, cuando terminas un proyecto, siempre haces algo divertido, ¿sabes? Así que lo mínimo es tener una buena cena. Con el equipo del proyecto, a veces incluyendo a los clientes, a veces sin los clientes. Solo, ya sabes, tu equipo de proyecto. Y a veces incluso haces cosas más elegantes. Vas a jugar boliche o paintball o lo que sea, ya sabes. Y estábamos teniendo esta cena en un restaurante de carnes. Nota al margen, vas a comer mucha carne si entras a la consultoría, al menos, según mi experiencia personal y la de las personas que conozco. La carne suele ser como la opción número 1 cuando se trata de elegir un lugar. Una cena, y ese también fue nuestro caso, así que estábamos comiendo carne. Estaba sentado junto a este socio que era el jefe del proyecto y había un par de personas más alrededor y este socio le caía muy bien, por alguna razón y también era un gran fanático de la comida. Cuando llegó la mesera, él preguntó, ok, ¿cuántos gramos tiene este filete? Porque tengo bastante hambre. Y ella dijo algo así como que son 200 gramos o algo así. Y él, muy directo, dijo, solo 200 gramos. ¿Cómo ya sabes a quién va a alimentar eso? A una hormiga. Y luego la mesera
Obviamente, porque quiero decir, estos tipos van a gastar cientos de euros, así que son clientes importantes para ti. Para ella es una situación muy vergonzosa. ¿Qué se supone que debe decir, verdad? Ella no puede cambiar mágicamente el tamaño de los filetes, así que es como, está bien, sí señor, lo siento. Ese es nuestro tamaño estándar. Lo que podrías hacer es pedir 2. Y él dice, ¿en serio? O sea, ¿me estás tomando el pelo? No voy a poder comerme 2 filetes si yo estoy viendo esta situación como que, medio avergonzado. Y entonces lo que dije fue, amigo. O sea, no dije amigo, dije su nombre. Vamos a llamarlo Pedro por ahora, Pedro. ¿Qué tal si pedimos 3 bistecs, uno para ti, uno para mí y el tercero lo compartimos? ¿No es un buen compromiso? Y en ese momento sabes que los ojos de este compañero se iluminaron. Tenía la sonrisa más amable en su rostro y me dijo, Kevin, por eso me caes bien. Eso sí que es pensar fuera de lo común, vamos, eso es lo que vamos a hacer. 3 filetes, por favor, para nosotros. Y bueno, siguió contando esta historia durante años. Después de eso, ya sabes, Tuvimos un proyecto diferente juntos después de eso, un par de meses más tarde. Y le contó al líder del proyecto del lado del cliente, sobre esta historia. Y tengo a Kevin conmigo. ¿Sabes lo que pasó cuando fuimos al restaurante de carnes? Este tipo realmente piensa fuera de la caja. Eso es lo que pasa. ¿Qué quiero decir aquí? Es como una continuación de este punto sobre hacer contactos. Necesitas llevarte la red de contactos contigo. Y la manera de hacerlo es simplemente siendo tú mismo y también siendo gracioso. ¿Sabes? Si eres uno de esos tipos duros que solo intentan complacer al socio, ¿sabes? Siempre intentas ser, ya sabes, políticamente correcto, nunca decir nada incorrecto. Lo más probable es que nadie te recuerde y no construyas relaciones reales. Pero adivina qué, este tipo, hoy tenemos una muy buena relación. Simplemente porque fui tan real, directo y sin filtros, y él también lo fue, así que fue una gran combinación. El último punto sobre este tema de networking es que cuando empieces a hacer consultoría como principiante, probablemente tendrás unos 20 y tantos años. Eres extremadamente joven. Bien, estos grandes, ¿estás hablando con estos socios de consultoría? Ellos tienen al menos más de 40 años y algunos de los socios senior son mucho mayores. Así que lo bueno es que no te ven como competencia, ¿sabes? Mientras que si intentas hacer contactos con el consultor senior, que tiene 29 años, entonces ya sabes. Él podría pensar algo como, ¿debería realmente ayudarlo? Básicamente, ya sabes, él me está alcanzando y ese tipo de pensamientos raros y sin sentido. Pero la gente sí los tiene, así que siempre asegúrate. Es básicamente el mismo punto que mencionamos sobre siempre apuntar a lo más alto en tu carrera. Puedes hacerlo, siempre. También puedes aplicar eso a las personas. Siempre trata de relacionarte con los más experimentados porque paradójicamente ellos son los que están más dispuestos a ayudarte. Porque subliminalmente no te ven como competencia. Lo que ven en ti es más bien a un aprendiz. ¿Sabes? Alguien que es tan joven, tan simpático y tan ingenuo que vale la pena ayudarlo. Y estas fueron las mejores relaciones de mentor y aprendiz que he desarrollado con personas que literalmente tienen 30, 40 años más que yo. Último punto. Lo que aprenderás en esta diapositiva es que no aprenderás cómo iniciar una empresa. Mucha gente tiene esta ilusión de que, ya sabes, recibo tantos mensajes en Instagram. Kevin, quiero iniciar una empresa, pero primero pensé que me iría a consultoría por 2 años. Eso me demuestra que esta persona realmente no quiere iniciar una empresa o está completamente confundida sobre el mundo. Si quieres iniciar una empresa, si tienes ese fuerte impulso, si tal vez ya tienes un par de ideas o direcciones en las que podrías empezar una empresa, entonces hazlo. Y no te metas en consultoría, no tiene sentido hacerlo, no vas a aprender cómo iniciar una empresa en consultoría. Podría tener sentido. Si dices en algún momento tal vez quiero iniciar una empresa, entonces es un juego totalmente diferente. Ya veo, está bien, básicamente no has decidido todavía, no sabes a dónde te va a llevar la vida en los próximos 5 a 10 años. Así que está completamente bien entrar primero a la consultoría y luego averiguarlo.
Pero si dices, quiero ser fundador, ese es mi sueño y eso es lo que voy a hacer. No tiene sentido ir a la consultoría ahora, por todos estos puntos. Si tienes preguntas, solo ponlas en los comentarios abajo y trataré de responderlas. Porque estoy seguro de que hay algunos aspectos de esto que son confusos o sobre los que podrías querer más información, con gusto la proporcionaré. Por último, lo que vas a aprender, cómo aprovechar al máximo tu experiencia en consultoría. Así que obviamente vas a tener aprendizaje específico de la industria y del proyecto. Así que si trabajas en un proyecto en la industria azucarera, vas a tener aprendizajes diferentes. Que si trabajas en la función de digitalización o si trabajas en un proyecto de fusiones y adquisiciones. Que yo hice, por ejemplo, para una empresa de motocicletas, un proyecto sumamente genial. Aprendí tanto sobre esta industria de motocicletas que me dieron ganas de manejar una yo mismo. Así que finalmente obtuve mi licencia de motocicleta en un curso intensivo de una semana. En resumen, estos son aprendizajes específicos que te vas a llevar contigo. Y por último, un pequeño consejo un poco ilegal para ti. Obviamente yo nunca hice eso, ¿verdad? Pero hay muchas plantillas circulando en estas firmas de consultoría para cálculos bonitos en Excel, para plantillas y diapositivas atractivas de PowerPoint. Escuché que hay algunas personas que las copian en una memoria USB y las modifican un poco y las usan para sus propios fines. En el futuro, no te aconsejo que lo hagas, pero hay personas que lo hacen. Y obviamente, es ilegal. No creo eso. No me he encontrado con ningún caso en el que, ya sabes, alguien que dejó la firma fuera atrapado haciendo eso porque no se está rastreando. Hasta donde sé, no lo sé porque nunca he hecho eso, pero es algo que algunas personas hacen, ¿sabes? Entonces, ¿qué estilo, qué tipo de vida llevas? Déjame decirte la verdad sin filtros. En el pasado, la forma en que era de muchos viajes. Así que de lunes a jueves, al menos estabas en el lado del cliente, asesorando a estas personas, reuniéndote con ellos. Para mí, ya sabes, yo estaba, Italia, Francia, Suecia, Polonia, Tailandia, Egipto, ahora Egipto, por ejemplo. Quiero decir, lo que también pasa mucho es que te hacen promesas, ya sabes, vamos a empezar. Esto fue, por ejemplo, en Egipto. Se suponía que esto iba a ser un proyecto muy interesante en medio de la nada en Egipto, donde una empresa que no tenía nada que ver estaba haciendo algo totalmente diferente. Querían empezar un gran campo lleno de flores y cultivarlas y, ya sabes, venderlas por todo el mundo. No sé por qué querían hacer esto en Egipto y quieren... la primera pregunta que se me viene a la mente es... ¿cómo demonios riegas todas esas flores en un desierto como Egipto? Y querían que nosotros resolviéramos eso. Tenían muchas ganas de trabajar en este proyecto porque es una nueva cultura, es una forma completamente diferente de hacer negocios. También está padre, ya sabes, poder explorar Egipto un poco los fines de semana. Al final, el proyecto no se concretó. Bueno, a menudo hay situaciones así en la consultoría donde tienes muchas expectativas. Ya sabes, va a caber un buen proyecto en Dubái o lo que sea y al final no se concreta. Pero viéndolo en retrospectiva, fui a muchos países bonitos, vi muchas oficinas increíbles y estoy agradecido por esa experiencia. Y siento lástima por las personas que están empezando en consultoría ahora, porque aunque todavía hay viajes, lo que escucho de la gente que está entrando a consultoría ahora es que es diferente. Sabes, hay menos viajes, hay más videollamadas por Zoom, es más trabajar desde casa o desde tu oficina en casa. Y para ser honesto, para mí eso era al menos el 30% del valor de una carrera en consultoría. Tener esta experiencia de viajar y conocer a las personas en persona, ver las dinámicas de poder. Te conté sobre esa situación en la que estaba sentado con el director general y el socio. Habría aprendido un 10%. Habría, ya sabes, aprendido solo un 10% de lo que aprendí en este entorno de la vida real. Si esto hubiera sucedido en una llamada de Zoom, ¿ok? Así que eso es un gran punto en contra. Y eso es algo que necesitas incorporar en tu proceso de pensamiento, ya sea que quieras entrar en consultoría o no.
Las horas de trabajo son muchas, así que trabajar 70 horas no es raro. Hablamos de estos comités directivos frente a ellos. A menudo trabajas más horas, así que, por ejemplo, este maldito proyecto en Estocolmo realmente me volvió loco. Recuerdo las últimas 3 semanas más o menos antes del comité directivo. Siempre estábamos trabajando hasta las 2 o 3 de la madrugada. Y luego empezábamos, creo, a las 9 o 8:30 de la mañana, así que no dormíamos mucho. Y seré honesto contigo, yo era un loco hijo de P. Bueno, era un loco HDP. Lo que hice, porque estaba tan enfocado en mantener mi estructura, en mantener mi salud física como base para, digamos, mis ambiciones. Que fui al gimnasio después de eso, así que eran las 2 de la mañana. Y luego iba al gimnasio del hotel. Hacía ejercicio por, digamos, 45 minutos. Y después me tomaba un batido de proteína. Y luego me iba a dormir. Hoy en día ya no haría eso, porque reconozco que dormir también es parte de la ecuación si quieres desarrollar músculo. Y una vez que empecé a dormir más, de hecho en los últimos 2 o 3 años, o a dormir lo suficiente, también vi que mi cuerpo cambió mucho, gané mucho más músculo que antes. Pero en ese entonces, eso era lo que hacía. Trabajaba hasta las 2 o 3, luego iba al gimnasio y después me levantaba otra vez a las 7:30 para desayunar. Y luego rápidamente ir al lado del cliente. Y por último, te acostumbras a viajar de manera muy lujosa, así que, por ejemplo, en Rowan Burger, si eres, puedes ser un consultor junior. Tienes derecho a rentar un Porsche como auto de la empresa. Tuve un par de colegas que hicieron eso, ya sabes, así que tienes como 20, 22 años o lo que sea y andas manejando un bonito 911 como auto de la empresa. Yo no hice eso, renté un BMW M240, así que sé que también es un auto bastante deportivo. Pero yo solo lo hice, creo, en el último medio año o algo así, cuando ya sabía que iba a renunciar. Y yo estaba como, ya sabes, realmente no necesito un auto, pero voy a tomar este solo para divertirme un poco los últimos meses. Así que te acostumbras a eso, ¿verdad? O sea, una vez que andas en un Porsche o llevas tu Porsche al trabajo, cada día se vuelve un poco difícil decir, espera un minuto, renuncio, ya sabes, voy a empezar esta startup. Voy a empezar con salario cero. Y tal vez en un año voy a tener una evaluación de 10 millones o tal vez no, tal vez va a ser cero, aún así. Y entonces, ya sabes, no manejé mi bonito Porsche durante un año, ya sabes, boletos de primera clase, lo que sea, todas esas cosas te acostumbras. Y ese es uno de los peligros de los que vamos a hablar más adelante en consultoría, que te acostumbras a estas cosas y es difícil dejarlas. Es como una droga, ya sabes, te están poniendo esta heroína lujosa y heroína, ni idea. Nunca la probé y ahora es difícil dejarla. ¿Cuál es el salario comparado con otras profesiones de las que hablamos? Y te hará una maldita cabra, o sea, un multimillonario. Vamos a mantener esto breve porque no puedo contar ninguna historia personal de guerra sobre el salario, obviamente, ¿verdad? Así que el promedio es alrededor de $120,000 estadounidenses en Estados Unidos. En la Unión Europea o en Europa va a ser menor en términos de euros. Así que ahí estamos hablando de, me refiero, 70, 80, 90 mil, dependiendo de si tienes una licenciatura o una maestría. Y aquí estamos hablando de MEP Plus, ¿verdad? O sea, ya lo mencioné, si te interesa trabajar en las Big Four, bien por ti. Pero eso es como, solo toma estos números y, ya sabes, divídelos a la mitad. Para la mayoría de los puestos en las empresas Big Four. Dicho esto, este es como un nivel inicial medio. Sé que ya es alto si lo comparas con el resto del 90% de la población, eso es.
Pero ese no somos nosotros, ese no es nuestro nivel de ambición, ¿verdad? Si estás viendo este video, lo más probable es que tu nivel de ambición sea el más alto. 0.01% y quieres tener, ya sabes, un patrimonio neto ultra alto en algún momento. Así que no tiene sentido compararnos con alguien que, ya sabes, es promedio. Pero cuando nos comparamos dentro de estos rangos de alto rendimiento, entonces esto es como un pago medio. Por ejemplo, ¿qué sería más alto? Si empiezas en banca de inversión, tu salario va a ser más alto. Además, si logras entrar a un fondo de cobertura, hay un par de puestos de analista muy prestigiosos en estos fondos de cobertura. Eso va a ser más alto. ¿Qué va a ser más bajo? Por ejemplo, en capital de riesgo, lo más probable es que ganes menos en una startup, obviamente, aunque puede ser una gran manera de volverte muy rico si te unes a una buena startup que esté bien financiada. Y podemos hablar de eso en el futuro porque hay un par de trucos. ¿Cómo saber a qué startup unirte y cuál tiene la mayor probabilidad de convertirse en un unicornio en algún momento? Así te vuelves, ya sabes, multimillonario de la noche a la mañana. Sí, pero el salario va a ser más bajo ahora. ¿Esto te va a hacer multimillonario? ¿Multimillonario? ¿Milmillonario? En algún momento, milmillonario, seguro. No, bueno. Así que incluso si eres el socio más senior, el gran jefe Bateman, en cualquier firma MBB Plus, nunca vas a llegar a ser tan rico. La razón es que empiezas a participar muy tarde en esta carrera, ¿ok? Así que solo como socio realmente empiezas a participar en el trato. El volumen que traes a la firma y tienes acciones reales en la firma. Antes de eso, no hay nada así. Sí, hay un bono, pero ya sabes, olvida el bono, no te va a hacer rico pronto. Quizá, ya sabes, puedas comprarte un buen Rolex con eso o lo que sea, o en algún momento un buen auto, pero eso no es lo que buscamos, ¿verdad? Lo que queremos es una parte del flujo de ingresos o el valor del capital que estamos creando. Entonces, por ejemplo, una carrera participativa sería si trabajas en una startup y obtienes algún tipo de participación en el fondo de opciones sobre acciones para empleados, ESOP. Bien, si tienes eso, estás trabajando muy duro. Te aseguras de que esta startup reciba una buena financiación y que en algún momento sea comprada. Una vez que es comprada, sabes que parte de este pastel es tuyo y eso es exactamente lo que quieres. Otro ejemplo de una carrera participativa sería ventas, como sabes. Aunque suene simple, pero ventas es una gran manera de hacerse rico si realmente eres bueno. Si haces ventas B a B y eres uno de los mejores vendedores en la empresa para la que haces estas ventas, sí, cada vez que vendes este producto que a veces cuesta cientos de miles, si se lo vendes a clientes empresariales, tú recibes una comisión de eso. Y si estás en el 5% superior de ventas, te lo prometo, vas a ganar muchísimo dinero y otras empresas van a empezar a notarlo. Dirán algo como, oye, este Kevin es el mejor vendedor que tenemos en la industria. Quiero tenerlo y darle todo lo que pida. Bien, esa es una carrera participativa. Eso es algo que no tienes en consultoría a menos que seas socio. Así que básicamente lo que intento decir es que hay mejores maneras de hacerse rico. Así que aquí tenemos un poco del panorama general de lo que creo que son, ya sabes, los otros pilares principales para construir riqueza. Y obviamente quiero decir, todos saben que no soy un maldito multimillonario. Tampoco soy una persona de patrimonio ultra alto, pero me ha ido bien y me va a ir mucho mejor en el futuro. Así que creo que solo puedo contarte sobre estos principios y puedes intentar aplicarlos o no. La verdad es que no es fácil, ¿sabes? No es como todos esos malditos youtubers que me sacan de quicio que te dicen, oh, solo necesitas comprar Bitcoin en el momento correcto, o tienes que seguir esta estrategia de trading sencilla, o alguna otra tontería así. O tienes eso, ya sabes, gente prometiéndote que te vas a volver rico de la noche a la mañana. O tienes a unos malditos tipos promedio que te dicen, sí, puedes tener una buena carrera en una de las 4 grandes empresas. Y todos ellos son buenas personas, con buenas intenciones, pero no son para nosotros, no son para nosotros. Quienes luchan por volverse grandes, quienes luchan por salir de esa masa de gente promedio y simplemente tratan de construir un maldito legado en este planeta. Bien, para no hacer el cuento largo, aquí están los pilares que creo que son importantes. Necesitas una carrera en la que participes activamente otra vez.
Una carrera participativa significa que participas en los ingresos o en el capital que estás generando para el negocio en el que trabajas. Eso es diferente de una carrera que, por ejemplo, es la consultoría. En los primeros años, donde simplemente tienes tu carrera, recibes tu pequeño bono y eres un minion feliz. En este gran sistema, en comparación con un negocio, tú construyes tu propio negocio. Obviamente, tú tomas todas las decisiones. Y eres dueño de todo el capital, o de la mayoría o de una parte del capital, dependiendo de cómo esté financiado tu negocio. ¿Cuáles son carreras buenas que creo que tienen buen potencial? Finanzas, como fondos de cobertura, capital privado, banca de inversión, análisis de acciones, gestión de activos y así sucesivamente, son todas carreras. Algunas de ellas tienen componentes de participación un poco antes en el proceso, otras un poco después. Ventas, ya hablamos de eso, ventas B2B, preferiblemente con comisiones muy altas, startups tecnológicas, porque o tienes acciones o tienes las llamadas RSUs. Opciones sobre acciones que puedes canjear después de cierto tiempo, por ejemplo, si trabajas para... Si entraste a Google como desarrollador en el momento adecuado, ganaste mucho dinero gracias a estas RSUs, por ejemplo. Y hay otros futuros gigantes tecnológicos a los que podrías unirte ahora. Consigue algunas buenas RSUs para ti, que ahora mismo en la recesión también tienen un buen precio y puedes ganar mucho dinero con eso o con participaciones en los ingresos. Bien, la última, la consultoría también está bien. En algún momento, ya sabes, tienes un componente de participación que es cuando eres socio. Y es cierto que si estás tratando de convertirte, por ejemplo, si tu sueño es ser CEO de una empresa Fortune 500, la consultoría podría ser uno de los caminos más directos para lograrlo. Ya sabes, porque si empiezas tu propia empresa, eso es algo bastante descabellado. Eso no te va a enseñar todo esto, toda esta política, ya sabes, todo este juego de jerarquías dentro de estas estructuras que tienen décadas de antigüedad. Estas son cosas que vas a aprender si trabajas en consultoría o banca de inversión. Así que si apuntas a eso, la consultoría podría ser una de las mejores opciones para ti. En realidad, pero sé que muchos de ustedes no buscan eso. Aún más porque es un camino muy incierto, ¿verdad? No te conviertes en director general de la noche a la mañana, pero si trabajas duro, te conviertes en socio en la firma de consultoría que tienes. Es como un camino de 20 años o más de 20 años, con un resultado extremadamente incierto que también depende mucho de la política. El siguiente pilar es un negocio secundario. Si entras a Flipper.com, es un sitio web donde también vendí uno de mis negocios secundarios hace algún tiempo. De hecho, puedes obtener muy buena inspiración. Así que Flipper no es el lugar donde vendes tu negocio multimillonario o incluso tu startup que está financiada y valorada en cientos de millones. Flipper es donde literalmente vendes tu negocio secundario, ¿sabes? Como que tienes un blog, tienes una microempresa SaaS, tienes algo por el estilo, que está generando, digamos, 10,000, 50,000 o incluso 100,000 de ingresos recurrentes anuales. Entonces, Flipa es el lugar al que debes ir. Ahí es donde también vendiste el negocio. Y ahí es donde puedes obtener mucha inspiración interesante para negocios que podrías iniciar. Lo bueno de estos negocios secundarios es que puedes construirlos en el sitio. Incluso si trabajas más de 70 horas, todavía tienes tiempo los fines de semana. Puedes construirlos como un proyecto alterno. Puedes crear esta fuente de ingresos. Al principio es como que $500 al mes. No es muy espectacular, pero en algún momento serán 2,000, 3,000, 5,000. Y entonces de repente empieza a ponerse interesante y llegas al punto en que esto te da más dinero que tu trabajo principal. Y luego, lo bueno de estos negocios secundarios es que tienes una... Básicamente es como tener una opción. Es como tener una opción que puedes vender. Porque en algún momento podrías decir, sabes, ya no me apasiona tanto este negocio secundario. Ahora, lo que puedes hacer es ponerlo en Flipper.com. Y si esto genera 5,000, digamos, vamos a elegir un número bajo, genera 5,000 al mes. Entonces, ¿sabes? Podrías vender esto a 10 o 12 veces el precio. Así que 12 veces como 60,000 que podrías embolsarte. Así que además de los 5,000 que ganaste cada mes. Ahora tienes una buena salida, te deshaces de eso, ya no tienes que preocuparte más. Tienes 60,000 en la bolsa y puedes hacer con eso lo que quieras. Ahora elegimos números muy bajos, pero podrías pensar en números más altos. Esto genera 20,000 al mes, por ejemplo.
Tienes muy buenas opciones de salida dependiendo del múltiplo. El múltiplo puede ser 10 veces, pero también puede ser más alto. Y el último pilar, necesitas hacer algo con este dinero, así que lo mejor que puedes hacer es tener una tasa de ahorro muy alta. No soy fan de estas cosas, ya sabes, como el movimiento FIRE donde piensas en cada centavo. No, a veces también solo necesitas vivir y necesitas disfrutar algo del dinero que tienes. Necesitas invertirlo en ti mismo, comprar cursos, comprar libros y así sucesivamente. Pero quieres asegurarte de tener una tasa de ahorro razonablemente alta, ¿sabes? Así que idealmente puedes vivir en un departamento cómodo, pero no en uno enorme. Yo no compraría autos lujosos, ni motocicletas, ni nada de eso, sino que viviría por debajo de mis posibilidades y ahorraría la mayor parte de eso. Y la inversión es otro tema completamente diferente que también he tratado en un par de videos que puedes buscar en mi canal, ya sabes, donde hablo sobre cómo dividiría mis inversiones. Como alguien que obviamente también invierte en startups, eso se ve un poco diferente, aunque creo que para muchas personas sería bueno poder invertir en startups como parte de una estrategia de asignación de portafolio. Eso tiene sentido, por eso también creo, por eso te lo dije. Uno de los objetivos secretos que tengo con esta comunidad que estamos construyendo es crear algún tipo de sindicato o tal vez incluso un fondo de capital de riesgo democratizado en algún momento. Y aquí tenemos los pilares secundarios, solo muy rápido, sobre lo que sí pienso. Y creo que esto me diferencia un poco de otros. Y aquí tenemos los pilares secundarios, y esto me diferencia un poco de otras personas que solo piensan en negocios y solo hablan de eso. Pero creo que lo que también es importante es tu condición física. Sabes, si me conoces, si me sigues en Instagram, sabes que el fitness es una gran parte de mi vida. Eso no es solo ir al gimnasio. Para mí, en realidad eso es mucho de artes marciales, lo cual también te enseña muchos procesos de pensamiento, muchas lecciones mentales. Así que el fitness, ser un cabrón chingón, podrías decir especialización. Así que quieres ser un polímata en vez de ser un generalista, o solo ser un especialista enfocado en una cosita pequeña que tampoco tiene tanto valor como ser un polímata. Geodiversificación. O sea, viste mi mudanza, probablemente me has seguido durante los últimos años a China. Este fue uno de los movimientos donde más aprendí y más gané. Así que esto no fue una broma. Para mí esto fue algo que me cambió la vida, simplemente ir a China por como 3 años y medio. Tuve bastante suerte con cómo salieron las cosas, pero también fui valiente al dar este paso viniendo de una trayectoria profesional muy estable. Tenía ofertas de fondos de capital de riesgo que querían que me convirtiera en su gerente de inversiones en Berlín. Recuerdo exactamente el momento en que contesté el teléfono. Tenía la oferta, la rechacé y supe que ya no había vuelta atrás. ¿Sabes? Porque este era uno de mis posibles trabajos soñados, ya sabes, hacer esto, convertirme en gerente de inversiones en este fondo, un fondo enorme en Berlín. Le dije, no, lo siento amigo, y él preguntó, ok, entonces sí, ¿cuál es la contraoferta? ¿Qué vas a hacer ahora? Y le dije, me voy a China amigo, voy a empezar mi propio negocio. Y eso es más o menos lo que pasó. Quiero decir, estaba construyendo una división en una empresa china, así que técnicamente no empecé mi propio negocio, aunque sí inicié negocios, por mi cuenta. Y todo salió bastante bien. Y el último punto es el networking. Ya mencioné que es muy importante. Oportunidades de salida en consultoría. Entonces, volviendo a la discusión sobre consultoría, ¿a qué otras firmas de consultoría puedes irte? He visto amigos pasar de Rollenberger a BCG, por ejemplo, un par de buenos amigos míos. Vi a un par de socios irse de nuestra firma a las Big Four, porque las Big Four pagan un montón de salario. Ya te dije que ellos tienen mucho dinero, así que si eres un socio senior y las Big Four saben que tienes grandes clientes que vas a traer contigo. Si logran reclutarte, están dispuestos a pagarte un par de millones, no te preocupes por eso.
Capital privado es como un clásico, ya sabes. Hay mucha similitud entre lo que haces en consultoría y lo que haces en capital privado. También dependiendo un poco de lo que hiciste en consultoría, ¿verdad? Definitivamente puedes hacer muchas cosas. Si eres un consultor que solo ha hecho proyectos digitales, entonces sí, probablemente no hay mucha similitud. Y solo dibujaste muchas nubes y burbujas y bonitos dibujos. Eso no va a ser muy útil. Pero si eres como yo, que trabajaste en un par de proyectos de fusiones y adquisiciones durante tu tiempo en consultoría, sí, hay mucha similitud. Te unes a los clientes. Yo tuve varias ofertas de clientes durante los 3 años que trabajé en consultoría. Creo que trabajé en 11 proyectos y un par de esos en realidad me ofrecieron un trabajo. Obviamente no es tan obvio, ya sabes, ellos vienen a tu puerta, a tu sala de proyecto frente a todos tus colegas y te dicen, oiga señor Werner, ¿le gustaría unirse a nosotros y aceptar esta oferta? No, pero ya sabes, durante conversaciones 1 a 1, por ejemplo, que te lo preguntan. Y tuve una situación en la que este tipo con el que trabajaba mucho como el cliente y él era mi contacto. Y él me preguntó, ¿cuál es tu siguiente paso? Así que le dije, ya sabes, o sea, siempre mantienes tus respuestas vagas en este tipo de situaciones, ¿verdad? Así que dije, ya sabes, estoy considerando varias opciones por ahora, estoy muy contento con el trabajo, bla, bla, bla. Y él preguntó, ¿alguna vez has considerado unirte a nuestra industria? Y luego, cuando dije, sí, ya sabes, tal vez es una industria muy fascinante, tiene una dinámica interesante, lo que sea. Él dijo que tienen un par de vacantes y están buscando excelentes candidatos. Y obviamente es cuando, ya sabes, o sea, él quiere decirte que le gustaría tenerte y tuve varias situaciones así. Las startups también se están volviendo cada vez más sofisticadas, ¿verdad? Entonces, muchos de estos consultores ven y dicen, oye, ya sabes, estas startups en realidad son una buena manera de hacerse rico. Y así ves a muchos consultores empezando startups, algunos de ellos con mucho éxito, muchos otros sin éxito. Pero esa ciertamente también es una opción de salida. Muy bien, entonces ahora hablamos de todas estas cosas, sobre la consultoría, de qué trata el trabajo, cuánto se paga. ¿Cuáles fueron algunas de las historias graciosas de guerra que viví en mis días de consultoría? Algunas de ellas podrían haberte parecido interesantes, ¿eh? Y ahora estoy bastante seguro de que ahora tienes una imagen mucho mejor, mucho más auténtica que la que tenías antes. Está bien, y siéntete libre de volver a ver algunas de estas escenas, siéntete libre de tomar algunas notas. Pero ahora, basado en todo eso, ¿cuál es el peligro? ¿Y cuál es la crítica a la consultoría de gestión? ¿Y cuáles son también algunas de las consideraciones para que pienses si deberías o no entrar en esta industria? Primero que nada, una gran crítica es que no crea valor para la sociedad. Y lo que dicen los críticos es que básicamente esta es una industria de servicios. Bien, entonces tenemos cantidades masivas de personas que están, en lugar de crear un nuevo producto, crear un nuevo servicio, una nueva empresa, lo que hacen es unirse a una firma de consultoría y simplemente atienden a empresas existentes. Entonces, en lugar de ir de 0 a 1, como diría Peter Thiel, de crear algo completamente nuevo, solo están, ya sabes, ayudando a las empresas. Van de 1 a 1.1, ya sabes, o de 5 a 5.1. Así que una mejora marginal, a veces ni siquiera eso, porque sabemos que hay proyectos, y esa es otra crítica, que no llevan a ningún lado. Literalmente creas una presentación de PowerPoint de 300 diapositivas, y lo que pasa es que esto se pone en el estante, ya sabes, en la oficina del director general y nunca se vuelve a ver. Mucho menos se implementa, así que eso sí pasa. Hablé de este punto extensamente en mi video de la trampa del prestigio, así que échale un vistazo a ese. Básicamente, ya sabes, explica todo este punto a fondo y te da una pequeña conclusión sobre lo que deberías hacer al respecto. El siguiente, el sentido de propósito. Voy a ser extremadamente honesto contigo, ¿de acuerdo? El 99% de las personas con las que hablé en mis días de consultoría y también hoy en día de varias firmas. Ya sabes, no solo estoy hablando de Rollenberger, estoy hablando de todas las grandes firmas que existen. Y conozco a muchísima gente en todas estas firmas a través de
ya sea porque los entrené para entrar a estas firmas o porque empezaron, estudiaron conmigo y luego fueron a trabajar a estas firmas y así sucesivamente. Así que créeme, tengo suficientes personas con las que he hablado y como el 99% de ellas no tienen ningún sentido de propósito en su trabajo. Entonces, si les preguntas por qué haces este trabajo, no te lo van a decir, o ya sabes. Porque estoy ayudando a estas empresas Fortune 500 o a estas empresas Docs a mejorar. Y me apasiona tanto, me encanta trabajar con estas personas y en estos problemas tan complejos. Ellos te dirán, lo hacen por el dinero, o porque ya es muy cómodo, o porque todavía no saben qué hacer después. ¿En qué industria enfocarse más? Es simplemente un hecho que la mayoría de estas personas que trabajan en consultoría no tienen ese sentido profundo de propósito. Y tal vez no lo necesites, ¿sabes? Tal vez solo se trate de lo que aprendes. Me gustan todas las cosas que discutimos en la última hora más o menos. Tal vez solo se trate de estas cosas que aprendes y que te llevas de esta experiencia. Pero si eres una persona que busca un sentido profundo de propósito en su trabajo, no estoy seguro de que la consultoría sea lo adecuado para ti. Conozco a una persona. Tenemos este viaje con nuestros amigos de la universidad. Somos como 10, 11, 12 amigos. Me refiero al círculo cercano de amigos de la Universidad de Mannheim, donde estudié. Todos estudiamos juntos. Todos terminamos trabajando en estos trabajos súper típicos, banca de inversión, consultoría, capital privado, eso es todo. Y hacemos un viaje una vez al año y siempre son viajes agradables, siempre a lugares muy bonitos. Y volvemos a conectar, bebemos mucho, nos divertimos. Y obviamente intercambiamos información sobre nuestras carreras, lo que hicimos y cuál es nuestro próximo plan. Y nos ayudamos mutuamente. Eso, por cierto, es algo que tú también deberías hacer, ya sabes, reunir al menos a algunos de tus amigos. Si nadie lo organiza, organízalo tú, sé la persona que lo organiza. Te lo prometo, esto será extremadamente útil para tu carrera, porque todas estas personas que conoces durante tus estudios, piénsalo. En 10 o 20 años, si no son unos completos tontos, van a ser bastante influyentes en su campo. Y aunque hoy puedas pensar, siendo una persona muy ambiciosa, tal vez un poco megalómana, que vas a ser el más exitoso de todos ellos. Sí, eso es cierto, pero siempre puedes necesitar el apoyo de buenos amigos, así que asegúrate de mantener esas amistades. En resumen, hay un tipo, él trabaja en BCG y es el único que nos lo dijo. Sabes, en realidad disfruto este trabajo, es muy divertido, de verdad, estoy muy feliz por ello. Y me da un sentido de propósito hablar con estos altos directivos y ayudarlos con sus estrategias. Y yo pienso, ¿qué demonios, hombre? No he escuchado eso en años de ningún consultor. Y quiero decir, te hace feliz escuchar este tipo de cosas. Porque obviamente, entonces es lo correcto para él, ¿sabes? Por el amor de Dios, entonces esta es la carrera correcta para ti. Adelante, conviértanse en socios principales y hagan una gran carrera de esto. Pero desafortunadamente esa no es la verdad para la mayoría de los consultores. Bien, trabajo sin sentido. Sí tienes un poco de trabajo sin sentido y ya hablamos de eso también, así que no necesito repetirlo. Puedes volver a ver las escenas de los primeros 30 minutos más o menos. También tienes eso en otros trabajos, pero por ejemplo yo diría que en una startup, si empiezas a trabajar en una startup, entonces tienes menos de este tipo de cosas. ¿Sabes? Porque no hay estructuras que tengas que navegar o esquivar. Y a veces haces trabajo monótono, pero todo es, ya sabes, llegar a la meta de la manera más eficiente, sólida y rápida posible. Y eso se encarga como del 90% del trabajo monótono que tienes que hacer en trabajos como consultoría o banca de inversión. Y luego está esta trampa del prestigio. O sea, conté esta historia muy personal al principio sobre mí mismo, Roland Berger contra McKinsey, y luego estas dudas, ya sabes, y estos sentimientos desagradables que tenía, que ahora han mejorado muchísimo. Pero eso es un peligro, ya sabes, porque te sumerges en una industria que, o sea, si trabajas en esta industria durante 1 o 2 años, vas a estar pensando en este tipo de cosas. Ya sabes, ¿su trabajo es más prestigioso que el mío?
Te prometo que vas a caer en esta trampa del prestigio, y está bien, siempre y cuando logres salir de ella de nuevo, ¿de acuerdo? Así que el tiempo que trabajes en esta industria, también si trabajas en banca de inversión, ya sabes, y trabajas en Morgan Stanley, vas a estar pensando, oye, ya sabes, este tipo trabaja en Goldman Sachs y está en un equipo que es un poco más prestigioso que el mío. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer con eso, sabes? Y entonces vas a tener este tipo de momentos. Si entras en esta industria, lo más importante, sin embargo, es salir de ella de nuevo. Así que si sales de la industria, simplemente olvídalo. ¿Sabes? A nadie le importa un carajo MBB Plus fuera de la consultoría. Ni siquiera a los banqueros de inversión. Ellos piensan, ya sabes, ustedes son una maldita broma para nosotros. Con razón o no, ¿sabes? Así que fuera de esta burbuja de la que estamos hablando, ya sabes, la gente se impresiona por los doctores o tal vez abogados o lo que sea, ya sabes, directores generales. Sí, pero ellos, créeme, no les importa, o sea, no les importa en lo más mínimo si es mejor BCG o Bain u Oliver Wyman. No, a nadie le importa. Ahora, digamos que te he convencido de que la consultoría es una gran carrera, ¿de acuerdo? Lo cual he estado intentando muy duro durante la última hora. ¿Cuáles son las prácticas profesionales y trayectorias de carrera necesarias para llegar ahí? Y vamos a mantener esto breve porque ya lo discutí en mi video de planificación maestra hasta cierto punto, pero esta diapositiva es nueva, de hecho. Entonces, de una firma de consultoría mediana a MBB Plus, puedes hacerlo. Una trayectoria profesional ideal, una ruta de prácticas profesionales ideal para ti, sería ir a una firma de consultoría mediana. Primero, tal vez en tu segundo año en la universidad y después de eso, hacer una pasantía en MBB Plus. Y luego, o recibes una oferta para unirte, o aplicas con tus pasantías para obtener una oferta de puesto de tiempo completo. Lo que también puedes hacer es trabajar en un bulk bracket, en una de las 4 grandes, en un fondo de cobertura o en un VC. Así que, si logras entrar en una de estas pasantías, serán beneficiosas de cualquier manera para tu carrera en consultoría, para cualquier reclutador de consultoría. Se impresionarán si ven un banco bulge bracket en tu currículum y si hiciste algún tipo de trabajo de banca de inversión ahí. Porque sabrán, ok, esta persona sabe cómo construir un modelo en Excel, conoce lo básico sobre jerarquías de comunicación. Lo mismo para las Big Four, fondos de cobertura y capital de riesgo. ¿Y qué hay del MBA? Sé que no todos ustedes tienen 18 años, ¿verdad? Algunos de ustedes son mayores, 25, 30, 35, más avanzados en su carrera. Pero a veces hay situaciones en las que te preguntas, ¿debería entrar a consultoría ahora? Una de las formas en que puedes hacerlo es haciendo un MBA. El problema con un MBA es que es bastante caro, ¿de acuerdo? Así que no deberías hacerlo. Algún tipo de MBA basura. No tiene sentido hacer un MBA basura. Si vas a hacer un MBA, haz uno de verdad. Bien, así que ve a Wharton, Howard, INSEAD en Europa, tal vez algo como de Londo, LSE, pero no hagas cualquier tipo de MBA. Donde tal vez, ya sabes, pagas un poco menos. Pero nadie conoce la escuela, no tiene caso, ese es el problema, cuesta dinero. Así que hay un par de preguntas que debes hacerte. ¿Estudiaste algo relacionado con negocios o no? Si no estudiaste nada relacionado con negocios, una maestría en administración es un gran repaso. Te dará mucho conocimiento de negocios que no tienes. Como alguien que tal vez estudió ingeniería, ¿quieres cambiar el rumbo de tu carrera? Si ese es el caso, como acabamos de hablar, tal vez has estado trabajando en la industria ABC y ahora quieres entrar en consultoría. Un MBA puede ser una gran herramienta para lograrlo. ¿Necesitas agregar prestigio a tu currículum? ¿Solo tienes puras empresas de Mickey Mouse en tu currículum? Y ahora necesitas algo que tenga un poco más de peso, que sea un poco más prestigioso. Entonces, sí, intenta entrar a uno de esos programas de MBA bien grandes. Mi situación personal es... Te lo dije al principio, ¿verdad? Te conté una historia muy personal sobre el hecho de que pensé que no quería hacer mi maestría. ¿Sabes? Inmediatamente me voy a unir a una empresa después de mi licenciatura. Y tal vez haga un MBA en algún momento ahora. ¿Es demasiado tarde para que haga un MBA en este momento? No, todavía podría hacer un MBA. El hecho es que simplemente me está yendo demasiado bien.
Está bien, entonces también haces un MBA si las cosas están algo difíciles, ya sabes, si sientes que te estás estancando en tu carrera, sientes que necesitas cambiar de rumbo, necesitas refrescar un poco las cosas. Para mí ese no es el caso. Me está yendo muy bien, estoy súper contento con el progreso que he tenido en los últimos 3, 4, 5 años. Así que para mí hacer un MBA sería como una interrupción. Eso es innecesario, cuesta mucho dinero y no trae ningún beneficio a largo plazo para mi carrera. Así que aunque en parte me gustaría hacer un MBA porque creo que es una experiencia muy buena, eso puede estar lleno de aprendizajes. Realmente no tiene sentido en mi caso en este momento, quizá en el futuro, o tal vez será un MBA ejecutivo cuando sea aún mayor. Y por último, algunos de ustedes están trabajando en industrias muy específicas. Lo que pueden intentar, de acuerdo, es postularse desde este ángulo de experto. Por ejemplo, conozco a un par de personas que trabajaron en la industria de bienes de consumo, ya saben, en grandes empresas de bienes de consumo, como P&G, por ejemplo, Procter y Gamble. Y trabajaron ahí el tiempo suficiente. No basta con trabajar ahí solo un año, pero digamos 3, 4, 5 años. Entonces, de repente, ya sabes, obtienes ese sello de bienes de consumo, así que la gente dice, está bien, esta persona trabajó en Procter y Gamble por un par de años. Probablemente saben una que otra cosa sobre la industria de bienes de consumo. Es entonces cuando puedes postularte como experto en una firma de consultoría, así que aplicas ahí. Dices, oye, ya sabes, no he hecho nada más en toda mi vida que bienes de consumo. Por favor, contrátenme. Y entonces probablemente obtendrás un puesto como consultor senior en uno de sus equipos de bienes de consumo. Por supuesto, si ya tienes más experiencia, ya sabes, si eres parte de la alta dirección en una de estas industrias altamente especializadas, entonces incluso podrías llegar a ser socio. Pero creo que pocos de ustedes están en esta etapa de su carrera. Ahora, si quieres hacer un MBA, tienes que de alguna manera seleccionar tu universidad. Y ya sabes, hay cosas a las que debes prestar atención, como los rankings, las universidades objetivo, puedes hablar con personas, bla bla bla. Todas estas cosas se han discutido en mi video, cómo planear y construir tu carrera como una persona ambiciosa, curso completo. Así que búscalo. Es otro video de 1 hora y media, casi 2 horas. Creo que, como dije, este es el video que dejaría que Kevin de 16, 17, 18 años viera para ponerlo al tanto y hacer que sepa todo lo que Kevin de 28 años sabe. Así que creo que es beneficioso para ti verlo. Si no lo ves, es tu culpa. Bien, siguiente punto. Proceso de entrevistas. No voy a perder mucho tiempo aquí, pero si quieres entrar en consultoría, hay un proceso de entrevistas muy predecible. Hay acertijos, estudios de caso y ajuste personal. Parte de la entrevista. Los acertijos son cosas tontas. ¿Cómo? ¿Cuántas bolas de boliche caben en un Airbus A380, sabes? O en un Boeing 747, lo que sea. Y luego necesitas. O sea, no se trata de darles un número específico, es más sobre qué tipo de proceso puedes idear para determinar una aproximación cercana a la respuesta de este problema. Estudios de caso, puedes leer sobre eso en internet, hay muchísimos libros de estudios de caso allá afuera. De nuevo, si yo me preparara para estudios de caso, lo haría. Primero, ya sabes, trata de aprender lo básico, lee un par de libros, no gastes demasiado tiempo en eso y procede con estudios de caso prácticos lo antes posible. Y lo ideal sería que consigas a alguien como yo o a alguno de tus amigos que haya trabajado en consultoría para hacer un par de estudios de caso contigo. Primero, para que adquieras el hábito, ya sabes, interiorices estos buenos hábitos. Luego puedes practicar un par de estudios de caso con algunos novatos o con personas que también están tratando de entrar en consultoría. Y luego, quizá 1 o 2 días antes de tus entrevistas, haces otro par de estudios de caso con personas que realmente saben lo que están haciendo. Ajuste personal, obviamente, cómo encajas personalmente en la firma. Y sí, tal vez algo, o sea, porque puedes leer sobre esto en línea. Y no puedo aportar mucho valor aquí. Pero una cosa que quiero agregar es cuántas semanas o meses de anticipación deberías prepararte para eso. Y realmente son semanas o meses. Así que yo diría que si empiezas a prepararte para algo muy difícil, o sea, si empiezas a prepararte para estudios de caso o tus entrevistas 1 o 2 semanas antes,
eso no es suficiente. Hermano, yo intentaría empezar a prepararme 2 meses antes, ya sabes, empezar a prepararme poco a poco. Entrar en la mentalidad de pensar en estudios de caso, pensar en que te enfrentas a problemas económicos de la vida real, ¿verdad? Si simplemente abres el periódico, literalmente hay cientos de estudios de caso ahí dentro. Y quiero que estés en ese estado mental un par de semanas antes de tus entrevistas con estas grandes firmas de consultoría, donde pienses así, como si abrieras el periódico y empezaras a pensar, oye, eso en realidad es un caso, ¿cómo lo resolvería? Lo mismo si vas a una tienda de salchichas. Una tienda de salchichas o un restaurante, empiezas a calcular los ingresos. Estás sentado ahí y de repente esa pregunta aparece en tu mente. Me pregunto cuál será su ingreso diario. Me pregunto cuál será la ganancia neta de estos tipos. Y entonces empiezas a calcular y ese es el proceso de pensamiento en el que quieres estar. Ese es un estado mental en el que estoy más o menos todo el tiempo. Así que hago estos cálculos a menudo simplemente porque estas preguntas aparecen en mi mente. Y luego es un pequeño reto agradable, ya sabes, desafiarme a mí mismo para encontrar una aproximación. Bien, y antes de despedirme, quiero darte los 4 factores que decidirán si conseguirás o no el trabajo de tus sueños. Y tal vez eso sea consultoría, tal vez sea otra cosa, tal vez sea banca de inversión, o ahora te inspiraste con mi camino como inversionista ángel. ¿Queremos entrar en capital de riesgo o en otra cosa? Realmente solo hay 4 factores, y esos son tus universidades, tus calificaciones, tus prácticas profesionales y tus actividades extracurriculares. Bien, estas son las 4 cosas. Si puedes hacer bien esas cosas, puedes conseguir cualquier trabajo que quieras. Y ahí hay un buen mensaje, que es, ya sabes, si arruinas un poco tus calificaciones, quiero decir, si las arruinas por completo, estás perdido, ¿verdad? Pero si solo es un poco, ya sabes, si no estás en el 10% o 20% superior de tu clase, está bien. Todavía hay esperanza. Sabes, tienes 4 factores, así que cada uno puede compensar al otro. Está bien, pero lo que no debes hacer es arruinar algo por completo, como por ejemplo no tener ninguna pasantía. No, incluso si estás en el 1% superior, probablemente eso no te va a conseguir el trabajo de tus sueños, ¿de acuerdo? Y además de eso, tienes un par de factores blandos que también necesitas desarrollar, los cuales convenientemente puedes trabajar simplemente enfocándote en estos 4 factores. Entonces, por ejemplo, tus prácticas profesionales, si consigues las prácticas adecuadas, vas a las empresas correctas. Y sigues el consejo que, por ejemplo, ya te di un par de veces, entonces también vas a aprender estos factores blandos durante esas prácticas profesionales. Y luego ya tuve esta discusión un par de veces con personas a las que he asesorado. De hecho, tuve esta llamada telefónica hace apenas una semana con uno de mis aprendices y él está tratando de conseguir un trabajo. En su caso, él está buscando entrar en consultoría. De hecho, no tiene el perfil típico de consultoría. Así que lo que hizo fue crear una enorme lista en Excel donde va a llevar el seguimiento de su proceso de networking. Así que va a contactar a un par de personas en LinkedIn todos los días, me va a enviar esta lista de Excel creo que 2 veces por semana para fines de rendición de cuentas. Y simplemente va a hacer networking de manera muy efectiva y estructurada, ya sabes, contactando a estas personas, aportando valor como estudiante y tratando de conectar con ellas. Y esa es una gran manera de construir una red de contactos. Y a veces así es como puedes saltarte este primer obstáculo que es conseguir una entrevista. Ya sabes, porque tal vez sí arruinaste tus calificaciones, ¿de acuerdo? Y entonces, la única manera de compensar eso y conseguir la entrevista, de todos modos, es a través de una buena y efectiva red de contactos. Y luego, ojo, todavía tienes que destacar en las entrevistas, ¿verdad? Todavía tienes que hacerlo bien. Pero ya superaste ese primer obstáculo. Ahora, ya sabes, podríamos profundizar más en cómo obtener buenas calificaciones o cómo hacer las prácticas profesionales correctas. Todas estas cosas las discuto en mi video. Cómo planear y construir tu carrera como una persona ambiciosa. Ya lo he mencionado un par de veces. También, cómo hacer actividades extracurriculares, cómo conseguir las actividades extracurriculares que realmente cuentan, esto es. No he llevado la cuenta del tiempo, pero he estado hablando por bastante rato. Espero que esto te sea útil.
Definitivamente voy a hacer videos que profundicen en otros temas. O sea, he trabajado en consultoría de gestión, pero también he trabajado en la industria de capital de riesgo. Yo mismo estoy haciendo inversiones ángel. Uno de ellos te lo mencioné a lo largo de este video que vendí en Flipa. Haciendo contactos, trabajando para lograr eventos de liquidez y obteniendo ese codiciado estatus de individuo con un patrimonio neto ultra alto. Todas estas cosas quiero discutirlas contigo y quiero profundizar un poco más. También seguiré haciendo, ya sabes, los videos a los que estás acostumbrado. Así que, ya sabes, videos de 10 minutos, videos de 15 minutos sobre, por ejemplo, estos titanes de los negocios. Eso es algo que me apasiona. Recuerdo, ya llevaba mucho tiempo perdiendo el tiempo en YouTube, ¿sabes? Así ha sido. Por ejemplo, tenía un canal de belleza. No estoy seguro de que muchos de ustedes lo sepan, pero tenía un canal de belleza cuando tenía como 15 años. Empecé un canal de belleza, literalmente un canal de belleza. Así que les decía a otros chicos cómo cuidar su piel, ya sabes, cómo peinarse y todo eso. Eso era algo que estaba de moda en ese entonces y me volví bastante popular con eso porque ningún otro chico estaba haciendo eso, ¿verdad? Eran puras chicas, ya sabes, dando consejos de maquillaje y todo eso, así que fue una sorpresa. Me fue dejando de apasionar eso conforme fui creciendo, conforme me fui convirtiendo más en el macho alfa que ves hoy frente a la cámara. Así que simplemente lo dejé. Pero para no hacer el cuento largo, he estado en YouTube desde hace tiempo y cuál era realmente mi objetivo. En algún momento, recuerdo cuando tenía como 18 o 19 años y empezaba a fascinarme muchísimo por estos titanes de los negocios. Ya sabes, tipos como Warren Buffett o Steven Schwarzman, Henry Kravis y así sucesivamente. Empecé a leer sobre ellos y pensé para mí mismo, ¿por qué demonios no más personas aprenden de ellos en vez de aprender de todos esos gurús basura que hay en internet? Y en ese entonces sé que era un verdadero fastidio. Quiero decir, yo estaba pasando por este proceso de automejoramiento y en este nicho de automejoramiento tienes a tantos charlatanes, ya sabes, tratando de venderte cursos, tratando de decirte cómo hacerte rico fácil y de la noche a la mañana. Y yo pensaba, debe haber un servicio que acerque a estos verdaderos titanes a todos. Ya sabes, para que toda esta gente común no sea engañada por gurús mediocres, sino que empiecen a aprender de los mejores de los mejores. Y estuve perdiendo el tiempo bastante, un poco. Ese fue uno de los intentos de crear un proyecto paralelo en ese entonces. Y este fue uno que fracasó. Pero para no hacer el cuento largo, es algo que me llega al corazón el poder traerte estas lecciones de negocios de verdaderos titanes para que puedas aprender de ellos. Y no aprendes de, ya sabes, personas promedio, sino que aprendes de los mejores, aprendes de los verdaderos líderes, los Bateman, los gigachats que están allá afuera. Un estatus al que todos aspiramos. Y eso es, por cierto, también de lo que se trata esta comunidad, me refiero a esta comunidad de Patreon en Discord que inicié, ¿verdad? Algunos de ustedes podrían estar enojados porque creo que tienen que pagar, ¿qué? Como $15 o algo así para entrar. Pero la verdad es que si no le pones un precio a cosas así, atraes a mucha basura. Ya sabes, vas a tener una comunidad con 1000 personas, pero solo 1% de esas está activa. Y luego tienes un 10% de esos que solo están escribiendo comentarios basura que nadie quiere leer. Tiene que haber un poco de exclusividad. Y realmente no quería despotricar sobre el precio, pero lo que realmente quería decir es que estoy extremadamente feliz por esta comunidad. Porque cada uno de los que están ahí, creo que somos como 100 personas, no más. Y conozco a todos los que han estado ahí por más de un par de meses. Los conozco bien, sé lo que están haciendo, sé lo que están buscando. Y es simplemente agradable apoyarnos mutuamente. Es como un pequeño club, así que sigamos trabajando hacia estos objetivos megalomaníacos. Mantente infantil, mantente hambriento.